Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos. Como Cámara de la Pequeña Industria del Guayas, agradecemos su asistencia a este masterclass de planificación financiera. Es un gusto contar con nuestros socios estratégicos. Les presento a Víctor Ruiz, coordinador nacional de Banca Pyme de Produbanco. Además, está con nosotros Antonio Pazmiño, cofundador de World Consulting Group. Pero antes le damos el paso a nuestra presidenta Patricia Moreira, quien está con nosotros y se va a dirigir a ustedes. Bienvenidos. Muchas gracias, Mónica. Bueno, realmente le había pedido a Mónica que me permitiera pues tener un pequeño espacio para darles también la bienvenida, al igual que Mónica. Como cámara, para nosotros es muy importante poder estar al lado de nuestros socios y poder ayudarles en todos los aspectos que consideren oportunos. Y dentro de este año vimos una gran oportunidad en función de todo lo que tenga que ver con el proceso de liquidez, la parte contable y financiera. Así que esperamos que esta participación tanto de Antonio Pazmiño y de Víctor Ruiz, a quien les agradecemos profundamente que han colaborado todo este año con nosotros, por esta oportunidad de profundizar un poco más en ciertos temas. Quiero recalcar que justo meditaba o recibía un mensaje de el famoso escritor de Padre Rico, Padre Pobre, ¿no? Y justo él mencionaba que una de las cosas más difíciles hoy en día para tener éxito es enfocarse en la parte contable, financiera, y que muchas veces no es la que nos gusta, pero es la que tenemos que hacer. Y él decía que muchas veces se indica de que para tener éxito uno tiene que hacer aquello que le apasiona, lo cual es muy cierto, pero decía que en los negocios muchas veces la parte contable, financiera, no es que nos pueda apasionar, pero es necesario hacerla. Así que quiero felicitarlos a todos los que se han unido el día de hoy y creo fervientemente de que es una gran realidad. La experiencia que tengo a través ya de muchos años, tanto en la empresa privada como en la banca, he visto cómo empresarios realmente cuando han decidido enfocarse en la parte contable, financiera y como un aliado estratégico, muchas veces la banca como tal, han podido realmente crecer sorpresivamente, indiferente de la situación económica o política que viva el país. Es por ello que como Cámara estamos muy interesados en que este sea uno de nuestros principales pilares para nuestros socios. Así que bienvenidos y muchísimas gracias tanto Víctor como Antonio en todo este apoyo que nos están dando este año y en esta masterclass que hoy nos están compartiendo. Que lo disfrutemos. Muchísimas gracias, Patricia. Damos el paso a Víctor Ruiz, coordinador nacional del segmento PYME de Produbanco. Creo que tuvo un problema, no lo tenemos. Antonio, por favor. Antonio Pazmiño de World Consulting Group. Sí, hola, listo. ¿Cómo están? Ok, si quieren, arrancamos y cuando se una lo podemos volver a retomar, ¿les parece? Entonces, Sí. otra vez, como decía Patricia, muchas gracias por su tiempo. Definitivamente, aunque de manera clásica a veces es aburrido el tema comercial, el tema contable, perdón, y financiero, definitivamente es el lenguaje de los negocios. Y lo que hoy día quiero mostrar y comenzar es de cómo verlo desde un punto de vista general primero y cuál debería ser el enfoque de la planificación. Luego entrar a una parte de una mecánica de planificación o cómo deberíamos abordar el proceso y la lógica de planificación con las diferentes partes, el gerente, el contador, los jefes de cada área y el coordinador financiero. Y luego entrar a una parte más práctica de cómo armar el modelo financiero. Pero aquí lo tenemos a Víctor. ¿Cómo estás? Listo, Víctor. Muy buenas tardes. Buenas tardes con todos. Tuve un pequeño desfase. Me botó la reunión. No sé si ya comenzaron y puedo arrancar o... Sí, arranquemos. Sí, puedes continuar, Víctor.
Puedo compartir, ¿no? Sí. Ya. Buenas tardes con todos. La verdad que es un gusto poder estar aquí y aportar con algo a esta charla. Necesito que me ratifiquen si se pueden ver mi presentación. Sí. Ya, gracias. Como les decía, yo le dije a Patricia y a Mónica que quería aportar desde una óptica diferente y compartir con los socios cómo la banca tiende a analizar al cliente. Y si bien es cierto la parte financiera del cliente, o en este caso del tema PYME, que nosotros manejamos mucho, nosotros siempre le damos un enfoque que nosotros llamamos el cualitativo, ¿ya? Que son todas las variables que no implican literalmente que están impregnadas en un balance, en un flujo de caja o un estado de resultados, que seguramente Antonio lo va a detallar con más paciencia y con más tranquilidad. Pero yo quiero enfocar justamente en la primera parte, en cómo manejar el tema de perfiles, cómo manejar el tema de variables que nos permiten analizar a los clientes. Y yo, para poder determinar justamente eso, lo primero que tengo que entender es que dónde nos desarrollamos. Y esta lámina es interesante porque lo primero que yo siempre analizo es cómo está la situación económica y los actores de la economía. Y cómo están interrelacionados y cada lo que les afecte a un actor de la economía impacta de mayor o menor grado al otro actor de la economía. Voy a hacer literalmente un ejemplo muy pequeño y el más reciente. El paro indígena, a mediados de este año, eso fue un problema político que afecta al Estado. Nosotros, como sistema financiero en Produbanco, y seguramente todos los bancos, estuvimos muy atentos porque esa paralización generó mucho problema en las empresas y seguramente en los hogares. Y en ciertos sectores de la economía también afectó al sector externo, porque particularmente yo tuve un par de clientes florícolas que no pudieron exportar su producción en esas 3-4 semanas que duró el paro indígena. Entonces, para yo llegar a relacionar o analizar números de una empresa o de un negocio, yo siempre primero tengo que revisar la situación económica y cómo afecta o cómo se está desenvolviendo los actores de la economía en ese momento. ¿Okay? Eso como primer paso, como el paso macro. Segundo paso, yo para poder definir la viabilidad de un crédito o no, me voy a concentrar en esta parte que ustedes ven aquí, que es el análisis cualitativo. Siempre va a haber una combinación de un análisis cualitativo con un análisis cuantitativo. Tiene que haber una combinación de todas esas variables, las no financieras y las financieras, para yo tomar una definición. Parte de esta charla va a ser justamente de lo que yo voy a hablar, esta parte que está acá, y voy a mencionar algunas, como les digo, compartir qué es lo que nosotros vemos, nuestra visión de analizar a un cliente. Entonces, ¿cuáles serían esas variables que nosotros consideramos para poder definir un perfil de cliente? Lo primero es el tiempo en la actividad económica que tiene el cliente. Y ojo, aquí me van a escuchar hablar que yo no voy a tomar definiciones en función de una variable, sino de un conjunto de variables. Pero el tiempo en la actividad es sumamente importante. Supongamos un negocio que empezó en el año 70. Sobrevivió la dictadura militar, sobrevivió la sobrevisión de la deuda, sobrevivió a ciertos terremotos, a la dolarización, al periodo bancario, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo siempre comparo esto cuando doy la charla interna acá a los asesores en Produbanco. Esto es como andar en bicicleta. Entonces, cuando uno comienza a andar en bicicleta, de ley tiene que primero caerse, golpearse, y después cuando yo le coge la práctica, arranca a 120, pone la rampa y hace malabares. El tiempo en la actividad para el negocio te permite definir el tiempo de experiencia que tiene para sobrellevar las buenas y las malas situaciones. Y eso es algo sumamente importante cuando vamos a conocer a un cliente. La toma de decisiones o el nivel de gerencia que nosotros también llamamos es
qué tan independientemente está el funcionamiento del negocio en función de la cabeza del negocio. Ahora que todo el mundo busca literalmente que eso fluya, tal vez sin la presencia de la cabeza del negocio, ¿qué se necesita? ¿El negocio de la empresa se mueve o puede fluir positivamente así el accionista o el principal no está? ¿Cómo se toman las decisiones en el negocio? ¿Cuál es la pirámide para poder funcionar? Otro factor sumamente importante y que tomó mayor relevancia a partir de la pandemia es qué tan claro está el plan de sucesión gerencial en la empresa. ¿Y por qué a partir de la pandemia? Porque en la pandemia hubieron algunos casos en los cuales las cabezas lamentablemente fallecieron y los negocios tuvieron shocks importantes en su toma de decisiones, en temas internos, en temas de comercialización, en temas de endeudamiento. Entonces, paralelamente nosotros siempre nos tomamos un tiempito para averiguar cómo está el plan de sucesión. Y ojo, ¿no? Esto no quiere decir que el día de mañana, si la empresa no tiene un plan de sucesión, es una mala empresa. No, para nada. Quiere decir que obviamente tiene que ir pensando, tiene que ir estructurando una forma de poder definir que la empresa siga a pesar de que tal vez la cabeza no esté. Otra variable sumamente importante que siempre vamos a buscar es literalmente cómo es el patrimonio de los accionistas. Por lo general, cuando los accionistas hacen rentabilidades, hacen utilidades, generan patrimonio. Se compran algún bien, algún local adicional, ya no lo ponen a nombre de la empresa, lo ponen a nombre del socio, del accionista. Siempre es importante tener esa idea. Supongamos una combinación de estas primeras 4 variables que yo le diga, hay un negocio de 20 años, no toma las decisiones independientemente si él está ahí, y bueno, no hay un plan de sucesión, pero literalmente ha generado un incremento tanto en el patrimonio de la empresa como en el patrimonio del accionista. Entonces, es una combinación de estas variables. También nosotros siempre le damos una revisión importante a la cartera de clientes. Nos interesa mucho que esté diversificada, nos interesa mucho que esté sana, si es un negocio que da crédito, ¿no? ¿Verdad? ¿Cómo es su política de crédito? Es más, si las cuentas por cobrar comerciales son parte importante de ese activo del negocio, cómo está compuesto. De la misma manera, cómo es la relación con los proveedores, qué tan sólida es, qué tan diversificada puede ser. Una variable sumamente importante que gira mucho en estos últimos años es la tecnificación. Si tiene, obviamente, decisiones en función de la digital, en la era digital, si tal vez el proceso que sigue, el proceso de producción está automatizado, inclusive si el canal de atención al cliente está automatizado. Eso también, obviamente, influye mucho en el análisis para poder entender y conocer al cliente. Sin desmerecer, y como último lugar, y ojo, esto es por orden, pero es sumamente importante conocer quiénes son sus competidores y cuál es la estrategia comercial. En el Ecuador, todo el mundo nos conocemos. Y más si, por ejemplo, quiero analizar Guayaquil, todo el mundo sabe quién es su competencia. Y literalmente saben la estrategia comercial de la competencia y saben la estrategia comercial del negocio. Entonces, cuando nos comentan eso y sabemos qué tan afinada está la competencia y qué tan afinada está la estrategia comercial para poder reaccionar positiva o negativamente ante un ataque de competencia, es súper válido. Y por último, hay otras variables sumamente importantes. Nosotros, si bien es cierto, vamos a tomar definiciones en función de los estados financieros. Siempre buscamos otros rubros, otras variables que nos permitan definir el flujo del negocio. El negocio bancario en sí es un negocio de liquidez. Es un negocio que nos interesa fondearnos a tiempo, prestar la plata a quien la necesite y recuperar la tienda. No nos interesa literalmente el tema de morosidad, porque primero eso causa provisiones, segundo, la proporción de morosidad en función del pagar a tiempo es muy marginal.
Yo prefiero que me paguen a tiempo y poder recolocar esa plata a un cliente que me siga pagando a tiempo. La banca no hace plata, no hace rentabilidad en función de la morosidad. No va por ahí el giro del negocio. Entonces, cuando nosotros vemos que en la parte financiera de los estados, del balance general, del estado de resultados, del flujo de caja, el cliente está como medio apretado, por así decirlo, porque obviamente no declara todo lo que tiene. Nosotros utilizamos otras herramientas para revisar efectivamente que tenga flujo. Uno son los saldos promedios en las cuentas, que es diferente a los movimientos de estado de cuenta. Los saldos promedios resulta obviamente del promedio que utiliza tanto en entrada y salida tanto en las notas de crédito como en las notas de débito. Eso genera un promedio. En los estados de cuenta aparece ese saldo promedio. Quiere decir, si es un saldo promedio positivo, va a tener muchas más entradas que salidas de dinero y obviamente tiene un flujo de caja en esta cuenta, en la cuenta bancaria positivo. Los movimientos de cuenta inclusive me sirven para identificar ciertos flujos recurrentes que me ayuden a identificar tal vez alguna capacidad de pago. Hay otra herramienta que no son las cuentas, sino que son las declaraciones del IVA, que también lo utilizamos como alternativa para definir efectivamente las entradas por ventas mes a mes. También valoramos mucho los niveles de ahorro que puede hacer la compañía o el accionista, ¿ya? Inversiones que pueden tener, pero paralelamente también los niveles de endeudamiento. La gran mayoría de los negocios no se dan porque la empresa está súper endeudada o el accionista está súper endeudado. Entonces, estas variables son complementarias a todas esas variables cualitativas que les acabo de decir. Eso yo quería compartir el día de hoy. Es una muy breve visión cómo el banco, cómo la banca puede analizar a los clientes sin tocar la parte financiera. Es netamente generar perfiles. En ese sentido, no sé si el foro igual está dispuesto a hacer una pregunta, estoy abierto, o cómo es el programa. Muchísimas gracias, Víctor. Si alguien desea hacer, por favor, una consulta, puede activar su micrófono. Caso contrario, le damos paso a Antonio Pazmiño. Buenas tardes. Claro, sí. Miren, buenas tardes. Yo quisiera aportar un par de conceptos que es lo que manejamos en nuestra consultora, precisamente para ver cifras ocultas. Y una de esas es la relación del costo de ventas con las compras. Cuando una empresa tiene compras mayores al costo de ventas, tiene baja liquidez, porque significa que tiene más inventario y no está vendiendo. Eso se controla también con un límite estricto a la relación inventario sobre ventas, que nosotros le llamamos IBE. Y esta relación porcentual no tiene que ser más del 15%. Cuando la relación porcentual es más del 15%, empiezan a haber estas crisis de liquidez y exceso de compras. Entonces, con eso nosotros hemos elaborado una plataforma financiera que se las voy a dar a conocer o en el chat o mediante el correo para ver si podemos llegar, digamos, a proponer estos conceptos ya en una forma profesional, en una plataforma de 10 módulos que tenemos nosotros como parte de nuestro trabajo de consultoría. Eso era, gracias, y muy interesante su charla. Pues eso aporta, Roberto. Le agradezco mucho esos dos puntos que sí se los puede considerar muy valiosos. Si no hay otra pregunta, damos paso, por favor, a Antonio Pazmiño. Gracias. Listo, gracias, Víctor. Y gracias, Mónica y Patricia. Un gusto estar aquí. Déjenme comenzar a proyectar y como les estaba comentando, la idea es partir y abordar el tema de planificación financiera y todo lo que mencionó Víctor va en parte de eso, ¿no? En cómo conseguir financiamiento que puede ser del banco o puede ser de accionistas o de la misma fuente de generación de la compañía, que muchas veces es el escenario ideal.
y va a depender de los escenarios de crecimiento. Entonces, la idea es abordar el tema de planificación desde un punto de vista general y luego ir a algo más operativo. Voy a comenzar a compartir. Les comento rápido. Okay. La idea en Bolde es ayudar a actuar en grande, a que ya tenemos 8 años ayudando a compañías medianas a crecer, a que vendan más y esas ventas sean más rentables, con una suerte de outsourcing de gerencia financiera. Si quieren lo explicamos más adelante, pero entrando al contexto, la idea de un plan financiero a nivel integral tiene 2 grandes aristas. Uno de corto plazo, de 18 meses o 12 meses, a un tema operativo de contabilidad financiera, y una planificación a 5 años o más. Pero igual, en cualquier punto de estos, todo tiene que estar enfocado y pensado en cumplir con la visión de la compañía y la estrategia diferenciadora de la compañía, que es lo que mencionaba Víctor como la estrategia comercial de la compañía. Y eso, una vez que tenemos eso claro, aterrizarlo a proyecciones mensuales. Al final, finanzas debería ser sencillo, no debería ser complicado ni complejo. Y al final el objetivo de ustedes como gestores y líderes de la compañía es hacer más con menos. Si hacer más ventas con menos costos es obvio, pero también hacer más ventas con menos recursos invertidos y menos capital invertido. Al final el objetivo de todo lo que tenga que ver con planificación y gestión financiera está enfocado en eso. Sí promulgamos y lo que buscamos, o la misión de Bolde, es ayudar a las compañías no a administrar financieramente para sobrevivir, sino a gestionar la compañía para crear valor y que el valor de la compañía aumente. Entonces, la idea, y como les decía al principio, es tener esta visión primero de largo plazo, de que todo el trabajo que está haciendo todo el equipo de la compañía esté enfocado en aumentar el valor en el mercado de la compañía, si está cotizando o si en algún momento se quisiera vender en el mercado privado. Aumentar el valor intrínseco de la compañía es algo más medible, que es aumentar el flujo que queda disponible para pagar dividendos a accionistas, porque hay una buena gestión de recursos y buena gestión de financiamiento. Pero esos dos valores, que es el objetivo final, se modifican o se impactan cada 3 años, cada 5 años, con inversiones y gestiones en el mediano plazo de la compañía, coherentes a la estrategia. Pero ¿cómo aterrizamos eso a algo de corto plazo? Deberíamos estar enfocados en ratios financieros, que en muchos de esos son los que ven el banco, y otros que tengan que ver con la eficiencia y el uso del capital, principalmente, que es lo que vamos a ver. Y eso lo tenemos que llevar a un nivel mensual, incluso, porque estos ratios financieros se evalúan mejor a nivel anual, pero eso lo podemos llevar a qué va a impactar mes a mes, o qué drivers de valor, o qué indicadores de valor ya en el día a día van a impactar en estos ratios de uso de capital invertido o el uso eficiente del capital. Entonces, es primero entender y alinearnos, ustedes como líderes y el resto de sus ejecutivos que lideren de la compañía, en que la función de finanzas no debería ser administrar para sobrevivir, sino gestionar la compañía para aumentar el valor y maximizar el valor de la compañía. Entonces, con esa premisa, lo primero que hay que hacer es definir una estrategia multianual para entender cómo estamos hoy día y dónde queremos estar en 5 años. Eso muy bien puede ser cualitativo y entrar con números muy gruesos, pero el objetivo de esta primera parte es asegurar coherencia en los supuestos que estamos haciendo. Me van a escuchar bastante hablar de supuestos. Asegurar que todos estamos entendiendo cómo hoy está la compañía, y la forma de hacerlo de manera general es a través de finanzas, porque eso es lo que es en blanco y negro, es frío, no hay opiniones, es esto es lo que está generando valor o esto es lo que no está generando valor. E igual de importante al principio, en esta planificación de 5 años o en la planificación mensual, lo importante es alinearnos con el equipo. Porque la idea es que esta planificación financiera, si se queda en un papel, no tiene sentido. La idea es que cree esta alineación en el equipo ejecutivo, que provoque acciones en el equipo ejecutivo y en la gerencia de la compañía. Una vez que esté eso claro, de lo que hablamos ahora hoy día es de esta estrategia o esta táctica de un año de cómo definimos objetivos en el corto plazo y cómo hacemos un presupuesto operativo, que es un PIG proyectado, un estado de resultados proyectado, y un presupuesto de caja, que es lo que nos dice cuánto efectivo nos va a faltar o nos va a sobrar y en qué momento.
y es donde también se involucra las fuentes de financiamiento. Y una vez que están hechos esos dos presupuestos, el objetivo es controlar y monitorear cómo se ejecuta el cambio que está tratando de plantear en este nuevo presupuesto, en este nuevo año, en 2023, por ejemplo. Entonces, como les comentaba, el objetivo de toda gestión financiera tiene que ser aumentar el valor de la compañía. Pero eso, si es que no se aterriza a números, puede ser tan romántico y tan intangible que no cae en una acción. Entonces, ¿cómo hacemos esto tangible? Voy a resumir excesivamente libros de teoría, pero al final el objetivo de toda compañía debería ser lo siguiente: que el retorno de los subactivos sea mayor que el coste de lo que le costó financiar. Y estoy simplificando un montón, y obviamente detrás de esto hay mucha materia y mucho trabajo que hacer. Pero si esto es un balance que tiene pasivos y patrimonio retenidos, y esto está invertido en ciertos activos que nos costó comprarlos con intereses o con el costo de oportunidad del inversionista, este capital invertido tiene que generar ventas, después de todos los costos, una utilidad operativa, que puede ser reinvertida en el negocio o pagada en dividendos. Ahora, una vez que tenemos la utilidad operativa y lo comparamos contra el capital invertido, este rendimiento, este porcentaje, que se llama retorno sobre el capital invertido, debe ser mayor a lo que me costó conseguir ese capital invertido. Entonces, si estamos cumpliendo esto, de que estamos rentando o sacando una rentabilidad sobre el capital invertido del 15%, y nos costó conseguir esos recursos financieros 12.9%, estamos bien. La compañía está generando valor y es inadudible o es inobjetable realmente. Esto es objetivamente, la compañía está bien, si es que esto se demuestra año a año. Entonces, el objetivo de esto es tener esto en mente. Cuando hablamos de maximizar el valor de la compañía, ya a nivel de índices y a nivel de operación, se reduce en esto. Otra forma de verlo, muy simplificado para que se entienda, y nos referimos mucho a que las finanzas deben ser sencillas, no deben ser complicadas, porque si es que son complicadas, ustedes como gerentes y líderes no toman las decisiones correctas. Entonces, nuestro trabajo es simplificarlo. Otra forma de verlo es tan sencillo como una transacción comercial. Todos sabemos, y ahí no va a haber misterio, cuando decimos tenemos que comprar barato, y tú una manzana, o un celular, o una tarjeta, comprarlo a $8 y venderlo a $10. Eso nadie me lo va a discutir. Es lo mismo con las finanzas, al final es lo mismo. Tenemos que comprar barato los recursos financieros que necesito y venderlos caros, rentarlos. Entonces, el objetivo es tener ese equilibrio, al menos que estén iguales, idealmente está por encima. En el momento que el costo de capital, de conseguir estos recursos, es menor que cómo estoy rentando ese capital al que estoy invirtiendo bien en los fondos del banco, y estoy invirtiendo bien los fondos míos de accionistas, si soy el accionista también, o de los inversionistas que tenga, la compañía va a estar bien, va a crecer, va a quedarle plata, no solo para pagarle a todo el mundo, sino que le va a quedar plata para reinvertir incluso en el crecimiento de la compañía. Entonces, debería ser tan sencillo, esto se pierde de vista en el día a día. Eso es lo que ayudamos a que no se pierda de vista, porque todo debería estar enfocado en maximizar esto aquí. Ahora, ¿qué pasa? Cuando hablamos de minimizar este costo y maximizar este rendimiento, realmente lo que depende de nosotros, y lo que vamos a profundizar en las siguientes filminas y luego en el presupuesto operativo, es este 15%, este retorno sobre capital invertido. Porque por más que queramos minimizar este costo, no depende de nosotros, depende del mercado. Depende de las tasas que tengan los bancos, que dependen también del mercado internacional, que dependen de la inflación, que depende del riesgo de la industria. Entonces, esto hasta cierto punto va a depender en gran parte de algo que no controlamos nosotros. También incluso la rentabilidad del patrimonio que exige un inversionista va a depender del riesgo percibido de una industria a otra. Entonces, esto de aquí realmente, en la mayor parte de los casos, es un hecho, lo que tenemos que aceptar, que tenemos que entender y aceptarlo como dado, y una vez que entendemos cuánto nos cuesta a nosotros nuestro capital, darnos la vuelta al otro lado del capital invertido y decir, ok, ahora sí, ¿cómo hago más plata que este 13% y llego a un 15% o más? Entonces, alrededor de todo esto debería estar nuestro pensamiento en abordar todos los temas financieros de la compañía.
Entonces, ¿cómo aterrizando a esta, para llamarle una fórmula secreta entre comillas, a este retorno sobre capital invertido, cómo este 15% otra vez lo volvemos a aterrizar a algo más aplicable? ¿No? Estamos hablando primero de maximizar el valor de la compañía, así es con esta primera que está aquí, es como se maximiza el valor de la compañía la mayor parte de las veces, si esta regla se cumple, que ROIC es mayor que el WACC, que el costo de promedio de capital ponderado. Entonces, ok, pero ¿cómo aumento el ROIC? La siguiente pregunta es, Antonio, ¿cómo hago para aumentar el ROIC? Y ahí viene la gestión financiera en función de maximizar ese ROIC. Entonces, este ROIC se mueve por dos factores. Uno es la productividad de capital invertido y el otro es la rentabilidad de la operación. Entonces, es muy sencillo. Realmente lo que les estoy diciendo es, sean productivos y sean eficientes. Entonces, ¿cómo se mide? Y otra vez, ¿cómo se mide esa productividad? Como un ratio de eficiencia, como un ratio, ¿no? de veces. ¿Cuántas ventas hago? ¿Cuántos dólares vendo? En función de cuánto capital tengo yo invertido en la compañía. Entonces, va a depender mucho de la industria, pero mientras más por encima de 1 esté este ratio, mejor está desempeñándose la compañía. Va a depender de la industria, pero lo que sí quisieras ver en tu propia compañía es cuando evalúes esto año a año, este índice esté por encima de 1. Eso quiere decir que estás usando los fondos que tienes en cuentas por cobrar, que ve el banco, por ejemplo, en inventario y en activos fijos, estás usando de manera más eficiente ese capital que invertiste en esas actividades. ¿Por qué? Porque estás vendiendo más, estás sacando más dólares. Pero al mismo tiempo, y eso es lo difícil, que hay que vender más con menos recursos, con menos capital invertido, pero al mismo tiempo, esas ventas tienen que ser lo más rentables posibles, que es la segunda variable. Entonces, cuando a esas ventas que fueron generadas por este capital invertido, le quitas los costos, los gastos, principalmente costos y gastos y los impuestos, tiene que maximizarse esa utilidad operativa, ser eficiente. Eso sí es lo que vemos todos en el mes a mes, cuánta plata me queda después de quitar todos los costos. Esto es lo más común que se ve. Entonces, el ratio al que teníamos acá de utilidad, disculpen, voy a regresar, utilidad operativa sobre capital invertido, se construye multiplicando estas dos fracciones, porque las ventas, regresando a segundo grado de matemáticas, se eliminan entre sí y nos quedan utilidad operativa sobre capital invertido, que es el ratio que teníamos antes, ¿no? Entonces, es ser productivo, ¿cómo se mide? ¿Cuánto vendo por cada dólar que tengo en capital invertido? Y ser eficiente, ¿cómo se mide? ¿Cuánto me queda como porcentaje de las ventas después de quitarle todos los costos y los gastos? Entonces, en un ejemplo sencillo, vamos a suponer que una compañía vende 50 millones al año y para vender esos 50 millones al año tiene 28 millones entre inventario, cuentas por cobrar y activos. Eso quiere decir que está generando $1.80 más o menos en ventas por cada dólar que está generando, que tiene invertido o congelado en su capital. Entonces, y luego, cada uno de esos dólares que estoy vendiendo me está dejando 8.4 centavos. ¿Por qué? Porque esos 50 millones que vendí, cuando llegamos a la utilidad operativa neta después de impuestos, me deja 4.2 millones, es decir, 8.4%. Multiplicamos la productividad de la compañía por la eficiencia de la compañía y nos da el 15% de ROIC en este ejemplo simplificado, ¿no? No sé si hay alguna duda, si no avanzamos. O lo puedes escribir en el chat igual. Otra forma de aterrizar, seguir aterrizando más esta planificación es desagregar en al menos 4 bloques el entendimiento de la compañía. ¿Cuántos dólares nos quedan por cada dólar que vendimos? Que hay que entender es la parte de eficiencia. Regreso un rato, es la parte de eficiencia que está acá. Pero ahí es cuando comenzamos a entrar en más detalle, porque hay que entender costos variables, costos fijos, cuál es el mix de ventas que tienes, cuál es la cantidad que vendes por cada línea, cuál es la línea que tienes más margen de contribución, y entender cómo la capacidad instalada y la capacidad de los gastos fijos de la compañía nos da para vender más o menos ventas. Entonces, cada uno de estos rubros es un mundo entero al momento de planificar. Lo segundo punto es qué tan rápido me retorna el efectivo, es decir, en compañías comerciales e industriales y en servicios también, cuando invierto $1 en inventario,
qué tan rápido lo termina siendo, no una factura, sino después de la factura un ingreso en dólares en efectivo. Qué tan eficiente, el tercer punto es qué tan eficiente es el uso de los activos que estoy haciendo. Eso tiene que ver con la productividad. Y por último, que es indistinto o relativamente independiente a estos primeros tres puntos, es cómo financio estos costos, cómo financio estas cuentas, este capital de trabajo y cómo financio estos activos fijos, ¿no? Que ahí viene justamente el tema del apalancamiento y de la rentabilidad del patrimonio. Entonces, hay dos extremos y los extremos siempre son malos, ¿no? Cuando hay que abordar la relación con el banco. Un extremo es no me endeudo nunca y yo trabajo con mi plata porque no quiero depender de nadie. Y otro extremo es no trabajo con mi plata porque quiero trabajar con la plata de otro. Entonces, el punto medio es, tienes que apalancar tu patrimonio, y ahí es donde viene el apoyo del banco en ayudar a crecer más rápido a las ventas si el negocio es bueno, pero en un nivel de riesgo que no implique o que no signifique una carga de un costo fijo adicional de capital e intereses que la propia operación de la compañía no pueda soportar. Entonces, ahí viene, viene esta ingeniería financiera a nivel mensual y a nivel anual para ver cuál es la generación de la compañía que permita repagar al banco. Entonces, al final, el objetivo realmente es que el total del capital de la compañía genere, pero si te pones el sombrero de gerente de la compañía. Pero también, si ustedes también son accionistas de la compañía, el otro sombrero que tienen es el del accionista. Entonces, mientras más deuda tengan de manera responsable, más rentable es su inversión, porque están multiplicando por dos. Por ejemplo, si ustedes meten $500,000 y el banco los ayuda con $500,000, y el negocio es bueno, están pudiendo invertir en un negocio de $1 millón con $500,000 de su propio capital. Entonces, siempre es correcto ver al banco como socio, pero tiene que ser responsablemente. Algo importante, si se llevan una idea de todo esto, es que si se van a endeudar, la diferencia entre una mala deuda y buena deuda es cuando si te endeudas con el objetivo de adelantar ventas, entendiendo que los fondos que recoges del banco van a generar más ventas en X cantidad de plazo. Puede ser 5 años o 1 año, pero tiene que estar claro esa parte. Si te endeudas porque te falta plata y no sabes por qué, ahí tienes un problema. Lo más probable es que te estés endeudando mal. Entonces, como a nivel de generalización del asunto, ¿no? Otro tema u otro antecedente básico que tiene que existir para que la planificación financiera funcione es que haya información clara. Y la contabilidad y las finanzas son una sola necesidad y tienen que existir las dos para que la operación de la compañía y las decisiones que tomen maximicen el valor de la misma, que es toda la línea que hemos venido diciendo, ¿no? Entonces, la mejor relación que hemos encontrado para entender la importancia es como el laboratorista y el doctor médico. La contabilidad ve hacia atrás, la contabilidad ve qué pasó y tiene que ser muy clara en definir la realidad, qué está pasando, muy específica y concreta. Y en cambio, en las finanzas, planifica, hace supuestos, decide y controla. Entonces, la analogía es, cuando estás verde, estás enfermo, vas al doctor, el doctor te dice, te veo verde, anda, hazte estas pruebas al laboratorio. Cuando vas al laboratorio, te haces las pruebas, vas a la ventanilla y el que te entrega los resultados de la prueba, si le preguntas qué tengo, te va a decir, no sé, pero tienes tantas células blancas y tantos enzimas de tal en esta cuantía. ¿Qué tienes? No sé, pero esto es lo que te está pasando. Esto es lo que los indicadores dicen, no, los números dicen. Cuando con esas pruebas vas al doctor médico, el doctor te dice, ok, veo tus pruebas, probemos con estas pastillas por 3 meses y en 3 meses regresas con otras pruebas. Entonces, es imposible separar, tener finanzas y hacer planificación financiera si no tienes una contabilidad clara. Es imposible. Entonces, ya entrando a la mecánica, esto como antecedentes, entrando, y creo que estamos un poco apretados de tiempo, voy a pasar un poco rápido, ya entrando a la mecánica y a la lógica del presupuesto. Al final, el presupuesto multianual y el presupuesto multimensual o de 18 o 12 meses, que es que vamos a hablar hoy día, tiene que estar alineado a la estrategia de la compañía. Y para simplificar, ¿qué es estrategia? Estrategia es lo que nos hace diferentes. Estrategia es cómo queremos que el cliente nos vea. Pero si la estrategia no aumenta el ROIC, nuestra estrategia está mal, o al menos está equivocada. Entonces, cuando pensamos en una planificación, deberíamos partir siempre de cómo queremos que el cliente nos perciba y por qué somos diferentes a la competencia, y en función de eso, de que por qué estamos
de mejor manera con la competencia, satisfaciendo la necesidad de nuestros clientes. En función de eso, de decidir dónde poner el capital que tenemos disponible. Entonces lo puedes poner en operaciones, que existen recursos activos claves que van a ser más eficientes, van a ahondar en esa diferenciación, o en capacidades que puede ser capital de trabajo. Entonces, partiendo de cómo queremos que nos vea el cliente, van a también definirse ventas, canales de ventas, productos, tipos de productos, precio. Aquí se define un montón de cosas que tienen que estar alineado a una estrategia cualitativa antes de pasar a números. Eso influye en dónde priorizamos invertir, en qué activos, en qué capital de trabajo, en qué línea, en qué geografía. Y eso debería influir también en el equipo, en los gastos administrativos de la compañía, en el equipo que que tiene esas habilidades, tiene esa cultura para operar tal que el cliente nos vea como queremos que nos vea. Al final, estas tres rubros, personas que operan una operación alineada a nuestra diferenciación, debería maximizar el retorno sobre el capital invertido. Porque al final, si esta visión de clientes no maximiza el margen o no maximiza la utilidad bruta de la compañía, y estas operaciones no hacen que esto sea más eficiente, y la gente que tenemos como equipo de publicidad, de liderazgo, de administración, no está alineada a esta diferenciación, realmente ROIC no va a aumentar. Entonces, una buena estrategia está medida en función del que el ROIC de la compañía esté aumentando, que sea más productivo en ventas sobre capital invertido, como vimos, o que nos quede más plata de cada dólar que vendemos. Si no, la estrategia no está bien enfocada. Entonces, un poco un resumen gráfico: si estás proyectando ventas, estás proyectando costos de bienes producidos o costos de ventas, estás proyectando gasto administrativo, y lo que estás pensando es en los clientes. Cuando proyectas ventas, no solo tenemos que cogerlo del año anterior y proyectarlo otra vez, sino evaluar desde marketing y desde el equipo de ventas, coger esa información y ponerla en la proyección. Cuando hablamos de costos, estamos hablando con el jefe de planta y con el jefe de compras. ¿Cuál es la operación? ¿Qué producto necesitas? ¿Qué calidad necesitas para que la producción se mantenga uniforme? Y estás hablando de las personas que están en la mano de obra. Y cuando hablas de clientes, operaciones y personas, estás hablando de los gastos administrativos, de ventas, de marketing. Entonces, todo tiene que estar relacionado en función de la estrategia. ¿Cuáles son los beneficios de ser un ejercicio sincero de planificación, que al mismo tiempo tiene que ser ágil? No nos podemos pasar, depende del tamaño de la compañía, pero en compañías medianas, pasarnos 3 meses planificando y que eso no sea accionable es un problema, ¿no? La idea es, el objetivo debería ser alinear y coordinar las actividades de los ejecutivos, comunicar claramente cómo se van a evaluar a los ejecutivos, motivar al equipo, porque tienes objetivos claros, controlar nuevos objetivos con la contabilidad, como decíamos, y evaluar el desempeño de los ejecutivos de manera objetiva, ¿no? Al final, y el último punto que quiero tocar, y lo vamos a ver después, es que alinearnos en una visión gerencial del negocio y supuestos claves. Ahora, entrando a este tema, cuando hablamos de planificación, realmente al final estamos hablando de la robustez de los supuestos que estamos haciendo del futuro. Eso es. Otra vez, tratando de simplificar todo esto, la imagen mental y la discusión abierta que tiene que tener con su equipo es, sinceramente, ¿cuál es el supuesto que estás haciendo? ¿Quieres que ser 11% en ventas en el siguiente año? Ok, ¿cómo? Si en el Excel lo ponemos rapidísimo, pero ¿cuál es el sustento de ese supuesto? ¿Vas a traer más vendedores? ¿Vas a abrir otra geografía? Pero ahora, si abres otra geografía, tienes que entrar con un descuento. Si entras con un descuento, hay que bajar el margen. Si bajas el margen, vamos a ganar menos y necesitamos más plata. Entonces, comienzan a ver esa lógica de pensar en supuestos antes que en resultados, o sujetar esos resultados a qué supuesto hay que hacer. Entonces, como ustedes como gerentes, parte de su misión es dar la libertad al resto del equipo a cuestionar los supuestos que tú estás haciendo como gerente y a cuestionar los supuestos que los otros líderes de los otros departamentos están haciendo. Si no hay esa discusión sincera, se puede caer un error de hacer supuestos y de equivocados, y de tratar de hacer supuestos tal vez muy conservadores para yo quedar bien con el gerente. Entonces hay que ser muy sincero, y eso realmente a nivel de management, a nivel de gerencia o de liderazgo, es lo más difícil, de sincerar realmente un presupuesto para que haya una discusión abierta de estrategia y una discusión abierta de números. Entonces, ¿cuáles son las formas de planificar? ¿No? Hay
Una primera forma que es una forma impuesta, que el gerente dice, no, yo quiero llegar a ese 11%, sí o sí. Entonces se lo impone a toda la compañía y ve tú cómo harás. Eso no lo recomendamos. El otro extremo es ser muy participativo, que todo el mundo le proponga algo al gerente y al final ese es el presupuesto que sale. Eso también puede ser muy abierto, más democrático de lo que se necesita en una compañía que tiene que tener resultados igual anualmente. Y el último, que es el que recomendamos, es que sea algo negociado. Lo que viene es con tendencias de años anteriores, que hay una exigencia al jefe departamental, a ventas, a operaciones, a compras, a planificación, pero que hay un encontrarse en el medio con la visión que tiene que tener el directivo en el largo plazo y exigente para cumplir con las exigencias del banco y las exigencias de los accionistas. Entonces, ¿cuáles son los roles de cada área en este proceso de planificación? Tienes a la gerencia general, tienes al líder financiero, que puede ser el gerente financiero interno, outsourciado, o un coordinador financiero, o un gerente administrativo, y tienes los gerentes o responsables del resto de departamentos operativos de la compañía. Para estar claros, el líder financiero lo que hace es transformar en números las actividades que tiene que cumplir los otros departamentos. Pero al final, si no es rentable, ¿de qué sirve? Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Las finanzas interpretan cómo el resto de la compañía que ejecuta acciones genera o no genera valor. Entonces, ¿qué hace el gerente general? Debería plantear objetivos a nivel general, ¿no? Tiene la presión de inversionistas, es la que tiene la visión y la noción del mercado, tiene que definir, ok, en 5 años tenemos que estar acá o el siguiente año tenemos que crecer en 11%. Define prioridades según una estrategia. Vamos a invertir en tal o tal cosa para llegar a ese 11%. Asigna recursos y tiempo. Resuelve conflictos entre departamentos. Si una vez que lanza la pelotita, por decirlo así, al equipo ejecutivo, es el que va a resolver y va a mediar para que todos estén de acuerdo. Y al final es el que aprueba y es el responsable de que todo ocurra bien. Pero para hacer esto necesita el apoyo del líder financiero y los gerentes de cada departamento. Entonces, el líder financiero, ¿qué tiene que hacer? Planifica según los objetivos y tendencias históricas. Va a coger una primera versión de ese objetivo, va a ver en función de tendencias históricas qué ha pasado y cómo debería verse la compañía en función de eso. Es una primera corrida rápida. Controla los resultados en función del ROI, que ya lo hemos hablado. Elabora reportes analíticos para controlar que los supuestos que hemos planteado son correctos y se rectifica o rectifica decisiones. Coordina con gerentes para evaluar la planificación, las decisiones y los resultados, y propone y colabora con y condiciona los planes de gerentes, del gerente general y de los jefes departamentales. ¿A qué me refiero con esto? El líder financiero tiene que rayar la cancha. Quien va a tomar la acción y responsable de vender más es el jefe de ventas, pero las ventas tienen que venir en función de un volumen de ventas aceptable y una rentabilidad aceptable, y eso lo da el financiero. Normalmente el gerente de ventas no está tan consciente de eso. El trabajo en conjunto es, ok, ¿qué necesitas para llegar a esas ventas? Tal vez necesitas 2 vendedores más, el líder financiero se regresa a hacer ese presupuesto y le regresa el dato al gerente de ventas. Oye, deberías vender tanto más si quieres 2 vendedores más, si no tiene sentido. Entonces, una vez que se hace la planificación, cada jefe tiene que justificar los resultados, alinearlos con las expectativas financieras, justificar el por qué la variación con respecto a ese presupuesto, y propone acciones para corregir si es que es el caso, o acciones para aumentar el valor de la venta. Entonces, este jefe departamental con su equipo, obviamente, es el que ejecuta, pero tiene que reportar esas acciones correctivas a la compañía. Entonces, si lo queremos ver como un proceso, el proceso de planificación y control financiera, tienes un input, en cualquier proceso tienes un input, un proceso en la mitad y un output, ¿no? Entonces, ¿cuál debería ser este proceso de gestión financiera de la compañía? Para un proceso, complementando esto, de mejora continua, tiene un input, un proceso, un output, un primer output. De luego, esto es un aprendizaje, una acción correctiva, y esto te lleva a un mejor output después. Entonces, siguiendo esa lógica de input, proceso, mejora y mejor output y aprendizaje constante, ¿cuál es el input para este proceso de planificación financiera? Que lo lidera el gerente financiero o el líder financiero, pero debería participar todos para que esto funcione bien.
¿Cuál es el input? Las tendencias históricas, a través de un modelamiento simplificado de las tendencias históricas. ¿Cuál es el plan de ROIC o el plan financiero anterior? ¿Y cuál es la data contable que mes a mes va a ayudar a controlar la planificación? Entonces, este input va a generar un proceso. ¿Cuál es el proceso de planificación y control? Una vez que está planificado, el objetivo es que el financiero controla e interpreta las tendencias históricas de los resultados. El jefe, una vez que se entrega ese resultado, justifica el por qué. Porque el financiero va a decir, ok, no llegaste al presupuesto de ventas por un 7%. Y según la data, en estas provincias estás mal y estos vendedores no han rendido. ¿Qué pasó? Y el jefe de ventas es el que tiene que dar el porqué de las cosas y proponer alternativas correctivas. Pero esa alternativa tiene que ser discutida con el líder financiero para que luego juntos presentan al gerente general un plan de acción que tenga un presupuesto definido. El gerente general toma la decisión, aprueba los recursos y luego ya con eso la ejecución es responsabilidad del jefe, del área departamental, sea ventas, producción, compras, lo que fuera. ¿Qué debería resultar de todo este proceso? Mejora en la autoridad operativa, mayor eficiencia de capital invertido y una adecuada liquidez y financiamiento. Entonces, eso a nivel general como proceso. ¿Qué? Estoy yendo un poco rápido por el tiempo, ¿no? Me paran o me hacen preguntas. ¿Qué herramientas, de estas herramientas, estos 6 pasos que vimos antes, qué herramientas deberían tener o recomendamos? Debería haber una modelación sencilla de un mes promedio de la compañía, una suerte de punto de equilibrio, pero profundizado en cuáles son los costos variables, cuáles son las cantidades que estás vendiendo en función de esos costos variables, cuáles son las ventas y precios unitarios de esa cantidad, cuáles son los costos fijos y cuál es el punto de equilibrio, no cuál es el punto de equilibrio, sino cuál es el volumen de ventas que va a maximizar esa utilidad operativa, dado esos costos fijos y ese margen de contribución. Entonces, eso ayuda a visualizar y tomar decisiones más rápido. Luego de eso, otro modelo sencillo que nos ayuda a entender cuánto tiempo nos demoramos en cobrar, cuando compramos, en hacerlo producción y en venderlo, y cuando compramos, cuánto tiempo el crédito nos da el proveedor. Entonces, en este segundo punto, el objetivo es cómo podemos liberar efectivo en una mejor y más eficiente gestión de capital de trabajo. Con estos dos modelos, el primer modelo alimenta este tercer herramienta, que ya es el presupuesto operativo, donde definimos objetivos de ventas mensuales, margen de contribución que resulten de esas ventas mensuales, los ingresos fijos y la utilidad operativa. Esto debe luego alimentar el presupuesto de caja. Es decir, esas ventas, transformarlas en cobranzas, esos costos, transformarlos en compras y luego en pagos, y los gastos fijos de la compañía, cómo se comportan. Entonces, con ese flujo operativo, si hay una necesidad de efectivo y la compañía está creciendo, lo financias con el banco, o lo financias con el saldo de caja que tenías antes, o lo financias de tu bolsillo. Pero tienes que pasar por todo esto para llegar a esa conclusión financiera, ¿no? Y al final debería haber un estado de flujo efectivo mensual y un control de este presupuesto operativo también mensual, idealmente. Entonces, en el primero, la idea es saber dónde se fue la plata, y en el segundo es entender qué es lo que está afectando la generación de utilidad de la compañía. Entonces, esto es un poco lo que les mencionaba. El gran presupuesto debe estar por un presupuesto operativo primero y luego por un presupuesto de caja. Cuéntame, María Polania. ¿Qué tal? Estás en silencio, creo. ¿Hola? Bueno, si quieres lo puedes escribir también, yo lo voy leyendo. Entonces, para ir un poco rápido, el presupuesto operativo debería definir objetivo de ventas, margen de contribución, presupuesto máximo de ingresos fijos y su capacidad de atención. Ahí incluimos la depreciación y por ende la capacidad de atención o de producción de los activos fijos, y por ende una utilidad operativa deseada o obtenible. Y en función de eso, el presupuesto de caja para definir cuánta plata necesitamos y qué financiamiento necesitamos. Entonces, depende de la compañía que tenga, sea industrial, comercial o de servicios, el proceso de hacer el presupuesto cambia, pero mayormente siempre tienes que partir del presupuesto de venta. Sí, Manolo. El presupuesto de ventas, partiendo del presupuesto de ventas, que ahí hablas con marketing, hablas con los vendedores, ves el mercado en función de eso, qué acciones vas a tomar y cómo va a reaccionar la competencia. En función del presupuesto de ventas, en una compañía industrial, el siguiente punto realmente al principio es planificar la producción.
¿Cuánto vas a producir? Una decisión de cuánto vas a producir para stock, cuánto vas a producir para vender. Idealmente produces para vender, ese es el escenario ideal, pero puede ser que tengas que producir para mantener stock de producto terminado y venderlo luego. Pero en función de eso va a venir una planificación de costos de materia prima y de compras, una planificación de necesidad de mano de obra, una planificación del resto de costos operativos e de inversiones, y con todo esto generas un costeo del producto en función del volumen de producción, no el de ventas, sino el volumen de producción. Ahí viene la parte de costeo. De este presupuesto de ventas realmente directamente se desprende una necesidad de planificación y de agente administrativa y de marketing y de ventas. Y una vez que tienes toda esta información más el presupuesto de gastos efectivos y de ventas, tienes todos los egresos totales y ahí generas el presupuesto operativo, ¿no? Entonces, el objetivo es entender cuál es la capacidad productiva de la compañía en función de sus activos y su principal restricción y en función de los gastos fijos. En una compañía comercial, en cambio, vas al presupuesto de ventas, directo vas al presupuesto de compras y el costeo va a ser cuánto te cuesta importarlo o comprarlo. Es mucho más rápida la planificación. Otra vez, de la necesidad de ventas vas a generar las necesidades de gastos operativos y de ventas y ya con todo eso tienes. Entonces, en una compañía de servicios, en cambio, tienes la capacidad operativa de la compañía que depende de los egresos fijos de la compañía y luego el personal operativo, el personal de ventas y el presupuesto de gastos operativos. Y otra vez el objetivo es llegar a cuál es la utilidad operativa de la compañía. Entonces, realmente hasta aquí podemos llegar hoy día, estamos con el tiempo. Voy a saltar una parte más rápida y les voy a poner una última filmina donde queremos profundizar esto en un taller en conjunto con la cámara y lo vamos a comentar súper rápido y que dejen su información para profundizar en esto en un taller en que entregamos modelos de Excel y hacemos algo más operativo para que ustedes se lo puedan llevar y lo puedan aplicar. Pero ¿cómo se ve esto de aquí? Como les comentaba, es primero plantear un objetivo. ¿Qué es lo que queremos alcanzar? Crecer en ventas, más rentabilidad, liberar efectivo con capital de trabajo. Esto va a generar proyectos o ideas, profundizar en distribución, más puntos y más geografías, mejorar la calidad de los clientes, porque hay clientes que no nos dan buen margen, y apretar y conseguir más crédito de proveedores. ¿Cómo vamos a medir estos proyectos? Volumen de ventas por línea, a los que queremos llegar, o por geografía, cuál es el margen de contribución de estos buenos clientes, días de cobro, días de inventario y días de pago. Y al final esto debe generarse en un presupuesto operativo. Entonces, realmente hasta aquí en la parte de la mecánica del presupuesto operativo, tenemos, como les comentaba, lo que viene acá es lo que vamos a ver en el taller, lo voy a pasar rápido, donde entramos en muy en detalle en cómo ayudar a planificar este presupuesto operativo, presupuesto de caja, que viene con una primera clasificación de la información financiera corporativa, pasarla a información financiera contable, perdón, financiera o contabilidad de costos o contabilidad del día a día, contabilidad operativa, entender egresos fijos, egresos variables, llegar a un modelo como este punto de equilibrio que les comentaba, luego entender el ciclo de efectivo, días de inventario, días de cobro y ciclo de recuperación de efectivo, entender esa dinámica en tu negocio y cómo puedes afectarla, y el resultado de eso, cuántos fondos se nos quedan congelados en eso, y eso muchas veces en compañías comerciales es lo que más exige fondos del banco o de inversionistas. Cuánta plata está congelada en esos rubros de capital de trabajo, y con eso armar un presupuesto operativo que les enseño rápido. La idea es llegar a un modelo sencillo de la operación de la compañía, un modelo sencillo de cronograma de capital de trabajo, sin proyectar cuentas por cobrar, inventario y cuentas por pagar, y ya con eso es realmente bastante simple armar una planificación de la compañía si tenemos claros los supuestos operativos, claros los supuestos de caja. Con los supuestos operativos se arma el presupuesto operativo de manera muy simplificada y sencilla, y con esto se arma el presupuesto de caja y cuánta plata nos va a faltar o nos va a sobrar en adelante. Entonces, lo quería dejar con esa idea. Como les decía, en Bold ayudamos a las compañías a actuar en grande, a que vendan más y sean más rentables y mejor financiadas. Y como les comentaba, ahorita les ponemos un link en el chat. Este taller presencial que queremos hacer en conjunto tiene un cupo máximo de 10 personas porque es bastante personalizado. Y si hacen clic aquí o en el chat que les tienes que haber puesto de ella, si no me equivoco, de ella, ayúdame porfa con los links. Si estás ahí, o si no, sí, déjenos el mail
para poder mandarles la información. Pero con eso estaríamos por hoy día.